SDA, entrevistas en El Mostrador TV. Bueno, el incendio en la cárcel de San Miguel ha desatado por un lado una andanada de críticas contra la administración anterior en materia de cárceles, en materia también de seguridad pública. Vamos a hablar sobre eso con Isidro Solís, abogado, ex ministro de Justicia, ex director de Gendarmería, por cierto. También estuviste en la División de Seguridad Pública. La Dirección de Seguridad Pública. ¿Cierto? Claro, en ese tiempo era la Dirección de Seguridad Pública y además es subsecretario de Fuerza Aérea también. En el Ministerio de Defensa, exactamente, a cargo de la Fuerza Aérea. Bienvenido, Isidro, muchas gracias por venir primero que todo. ¿Cómo evalúas, por un lado, las críticas de la derecha respecto de todo lo que fue la administración de la Concertación? Tú recibiste un servicio de una u otra manera bastante a mal traer. Tú estuviste desde el año diciembre del 90 hasta el año 93. Así es, así es. ¿Cómo evalúas todo esto que...? A ver, yo creo que la verdad falta hacer una discusión seria sobre el tema. Es un hecho tremendamente lamentable, doloroso, pero lo que uno tiene que resaltar es que es un hecho, curiosamente, la primera vez en la historia de Gendarmería en que muere una cantidad de reos tan grande en un incendio. Y eso llama la atención, porque Gendarmería es un servicio que, por lógica de funcionamiento, es un servicio de emergencia. O sea, lo que a la gente le puede parecer extraordinario, ahí es parte de la lógica de servicio, del funcionamiento. Gendarmería, por la población que administra, es un lugar en donde las contingencias extraordinarias son las ordinarias. O sea, yo viví como director de Gendarmería prácticamente 3 años y medio, la realidad de que ahí, por ejemplo, como lo he dicho en otros lugares, el descubrimiento de una fuga, de la construcción de un túnel, la existencia de una riña, la muerte de un interno, la toma de rehenes del personal, la quema de establecimiento, son elementos cotidianos y son elementos del servicio. De hecho, los funcionarios son entrenados para reprimir o reaccionar ante ese tipo de hechos, porque para los efectos de Gendarmería esos hechos son cotidianos, no son extraordinarios. ¿Cómo es Gendarmería en ese sentido? Porque uno habla con la gente que pertenece a la división jurídica y la cantidad de sumarios por año es alto, según lo que a uno le comentan, y que el nivel de actos de corrupción también es alto. O sea, cada año, o sea, solo por mencionarte algunos, digamos, cuando funcionarios que se mandaban a hacer trajes desastre o los mismos temas con las licitaciones, o sea, uno escucha, por ejemplo, en las cárceles, o sea, los mismos presos tenían 2 celulares. Es un servicio que uno escucha a los políticos de manera muy complejo por esa misma razón. Tú fuiste director de Gendarmería, ¿te tocó mucho ver esta historia o muy por el contrario era...? Lo que pasa es que quizá esa historia sirva un poco para ilustrar lo que está pasando hoy día. A mí me tocó ser director de Gendarmería en lo que de verdad se evalúa como el colapso definitivo del servicio. Yo te voy a dar estrictamente solo pocos números para que tú lo puedas evaluar rápidamente. Cuando yo asumí, en medio de un motín generalizado, los funcionarios habían suspendido el servicio, se habían tomado todas las cárceles, me designan director, yo encontré la siguiente realidad en Gendarmería. Había un informe del Ministerio de Obras Públicas que decía oficialmente, para los efectos del gobierno, que el 92% de la infraestructura penitenciaria era irrecuperable. O sea, en ese momento el 92% de las cárceles no eran utilizables y sin embargo estaban siendo utilizadas. Nosotros teníamos una población penal a finales del 90, principios del año 1991, aproximadamente 22.000 presos. En el sistema carcelario uno siempre habla de aproximado porque las cifras varían todos los días. De gente que ingresa a una situación de privación de libertad y gente que egresa en libertad. Pero cotidianamente teníamos una población de aproximadamente 22.000 internos con una capacidad ideal, o sea, de cupos de internos que era inferior a las 10.000 plazas y de las cuales el 92% estaba declarada irrecuperable. Los funcionarios, teníamos 3.500 funcionarios de Gendarmería. Hay cosas que la gente ha olvidado completamente. Después de 20 años, Gendarmería tenía en esos momentos 14 vehículos para todo el país. Y en Chile era cotidiano que en todas las ciudades de Chile los presos fueran llevados desde las cárceles hasta los tribunales en largas filas, encadenados unos a otros, lo que se conocía como la recua de presos.
O sea, Chile, cuando la Concertación asume el gobierno, era, la verdad, medieval en su sistema penitenciario. ¿Qué es lo que ha pasado hoy día? Nosotros recibimos un servicio con 3.500 funcionarios. Después de los sucesivos aumentos de plaza, se entrega el servicio con 11.500 funcionarios. O sea, más de 3 veces la cantidad de personal que Gendarmería tenía el año 90-91. La cantidad de plazas, pasamos, reconocida, de menos de 10.000 a 34.000. Y de aquellas que el 92% era irrecuperable, más del 80% de las plazas hoy día está constituida por cárceles nuevas construidas en los últimos 20 años. Yo no estoy diciendo con esto que se hayan terminado todos los problemas, porque entre otras cosas a Gendarmería se le vinieron encima desafíos que no estaban contemplados y que francamente en el momento en que fueron concebidos no se planificó simultáneamente su solución, y me refiero concretamente al tema del cambio del sistema procesal penal. Nosotros pasamos de un sistema procesal penal inquisitivo, de privación de libertad, en la cual todos los estudios universitarios que fueron la base de la discusión de la reforma te decían que del 100% de las causas criminales que se ingresaban a los tribunales chilenos, menos del 2% terminaban con una sentencia, y pasamos a un sistema de investigación por un organismo independiente, el Ministerio Público, con una gran cantidad de recursos con los que fue dotado, la cantidad de jueces y de funcionarios, de peritos, de servicios auxiliares a la Administración de Justicia, que hoy día te demuestran en cifras del propio Ministerio Público que en aquellas causas en que, culminada la investigación hecha por el fiscal, finalmente se formaliza acusación, más del 90%, promedio, muy por encima del 90%, de las causas terminan con presos condenados. Eso implicó un elemento central: la población penal se disparó de una manera explosiva. O sea, tenemos 34.000 cupos ideales, hoy día el 80% de ellos son nuevos. O sea, más de 25.000 cupos son nuevos. Teníamos 22.000 presos del año 90. Si se hubiera mantenido la situación carcelaria, francamente la respuesta habría solucionado todos los problemas. Pero el tema es que no se contempló en la tramitación de la reforma procesal penal el elemento carcelario, no se contempló que la eficiencia del sistema penal iba a producir un producto concreto, que iban a ser más cantidad de imputados que iban a terminar cumpliendo efectivamente una condena, y eso ha disparado la cifra. De una manera en que mi cálculo personal, a mí me tocó ser ministro de Justicia el año 2006, y nuestro cálculo en ese momento, que teníamos 50.000 internos, en ese momento nosotros dijimos oficialmente, como había empezado recién en el 2006 la reforma procesal penal en Santiago, concentra la mitad del país y más de la mitad de los delitos, nosotros dijimos que esperábamos que la población penal se estacionara en Chile, en definitiva, en alrededor de 60.000 internos. Y por lo tanto había que prepararse para esa exigencia en el sector carcelario. Santiago necesita 2 penales grandes de alto estándar, nuevos, para poder solucionar definitivamente el problema. Y por lo tanto, lo que uno podría decir después de 20 años, lo que le puede decir uno a las autoridades del actual gobierno, no se ha terminado todo, cierto. Pero de que se ha hecho mucho, si uno hace la comparación entre lo que nosotros recibimos y lo que nosotros entregamos, la verdad es que lo construido es enorme. Tú dices que se necesitan 2 grandes penales, pero hablemos de las concesiones de cárceles. Bueno, hay una cárcel básicamente que no funciona. El tema con Besalco fue muy duro para el gobierno, hubo que pagar una cantidad de plata por algo que no sirve para nada, básicamente. ¿Es bueno ese sistema o no? ¿Qué mejoras requiere? A ver, pensando en que necesitamos 2 grandes penales, ¿no? Yo aquí voy a dar una opinión que es estrictamente personal, después de haber estado en el sector en 2 cargos, director de Gendarmería y ministro de Justicia. Lo que pasa es que el sistema de las concesiones uno lo tiene que evaluar, y creo que fue de los grandes aportes del gobierno del presidente Lagos. Uno lo tiene que evaluar en la lógica de desarrollar grandes proyectos de infraestructura en un país que no contaba con recursos suficientes. O sea, a nosotros se nos olvida, y tomamos la historia de una manera lineal, a partir de lo que vemos hoy día, pero se nos olvida cómo ha cambiado Chile en los últimos 10 años. Tú no mencionaste dentro de los cargos que en algún momento tuve, yo fui subsecretario de Minería, efectivamente, por un plazo muy corto, porque se produjo la emergencia con la comandancia en jefe de la Fuerza Aérea y me trasladaron del Ministerio de Minería al Ministerio de Defensa. Pero cuando yo fui subsecretario de Minería,
año 2003, yo recuerdo perfectamente que el precio del cobre eran 65 centavos de dólar la libra. Y en un país en donde su principal producto exportador vale o pasa de 65 centavos de dólar la libra a $4.20 como está hoy día, la verdad es que la inyección de recursos es gigantesca. Sí, claro. El presidente Lagos tuvo la visión en ese momento, en un país que carecía de recursos, en generar el sistema de concesiones para enfrentar obras que el Estado no estaba en condiciones de hacer. Y por lo tanto, uno en la lógica de abrir un área de negocio en la cual los privados pudieran invertir grandes masas de recursos con horizontes de retorno de muchos años, 20 años o 30 años, como han sido las carreteras de cárceles, las concesiones de carreteras y de cárceles, permitió que se desarrollaran obras que de otra manera no se habrían podido hacer. Hoy día tenemos una situación totalmente distinta. A $4.20, la verdad es que Chile hoy día es un país que ha pasado a ser de los países francamente privilegiados en el mundo. Somos un país que pasó de la carencia absoluta de recursos a un país que tiene una masa de recursos en el extranjero que están depositados, pero que perfectamente podrían ser destinados hoy día a desarrollar grandes proyectos nacionales. Y por lo tanto, el primer elemento que estuvo en vista para desarrollar el sistema de concesiones no existe, falta de recursos. Yo siempre he sostenido, y en esto creo que hay que hacerle justicia a Gendarmería, que si el servicio de Gendarmería recibiera como asignación presupuestaria la misma cantidad de dinero por preso que se paga a los concesionarios privados, el servicio que daría hoy día Gendarmería de Chile sería muy superior. Yo no tengo los números actuales, pero siendo ministro te quiero decir que el día prisión, como deberíamos mandar, no sé cómo llamarlo, día cama, como hora hombre, día prisión. Como día cama de un hotel, el día prisión costaba hace prácticamente 5 años atrás 11.400 pesos diarios. Con un incremental de multa en el caso de que se superara la cantidad que se había presupuestado para cada uno de esos penales, que lo eleva de una manera extraordinariamente grande. Yo me atrevo a afirmar, conociendo al sector, que si Gendarmería recibiera 11.400 pesos, no estoy haciendo ni la actualización, ni estoy poniendo la multa. Claro. Si Gendarmería hubiera recibido 11.400 pesos diarios por preso, el servicio de Gendarmería que tendríamos sería extraordinariamente distinto al que tenemos hoy día. Hoy día yo estimo de verdad, habiendo conocido las dos realidades, que nosotros tenemos un buen servicio de Gendarmería. ¿No hay ¿Tiene una crisis? capacidad? Yo creo que de verdad hoy día está pasando por una situación delicada, pero si uno lo mira desde el punto de vista de la capacidad de respuesta táctica que tiene el servicio de Gendarmería, porque el problema hoy día es un problema de hacinamiento, que va a tener un horizonte de solución que es relativamente largo, que es lo que se van a demorar en entrar en función de los nuevos penales que hay que hacer. Pero te quiero decir lo siguiente, si nosotros tenemos hoy día una población penal de 55.000 y 34.000 cupos ideales, tenemos 1.7 más o menos. Bueno, tuvimos 22.000 con 9.000 y tantos. O sea, teníamos 2 y tantos, 2 puntos y algo de hacinamiento en los años 90. Y por lo tanto, si uno va a mirar el sistema penitenciario, uno tiene que decir, perdón, ha sido un sistema carente desde toda la historia chilena, porque había sido un sistema que había estado absolutamente escondido por el Estado de Chile y por la sociedad chilena. A mí, yo me siento muy orgulloso de haber sido director de Gendarmería, pero cuando me designaron, la verdad, digámoslo derechamente, el servicio de Gendarmería era la quinta rueda de la carreta. Conseguir recursos para la dirección de Gendarmería era muy difícil. Y si no hubiéramos tenido las crisis que tuvimos, y no hubiera tomado, y eso fue responsabilidad mía, si no hubiera tomado la decisión de hacer una apertura informativa que permitió que los chilenos vieran lo que tenían dentro de las cárceles, la verdad es que el tema habría seguido tan escondido como había estado los 50 años anteriores. Nadie se había preocupado en este país de qué es lo que pasaba con las cárceles. Y crisis había habido siempre. Motines hubo siempre, quemas de establecimientos hubo siempre, riñas hubo siempre, y la sociedad chilena simplemente no se preocupaba. Yo creo que para qué sirve esta dolorosa ocasión es para, primero, hacer 2 reflexiones en la sociedad chilena. Primero, modelo penitenciario que queremos. Yo creo que hay que aprovechar una oportunidad que ha traído, si bien yo dije que esta reforma procesal penal no contempló el elemento cárcel. Sí, hoy día estamos en condiciones de mirar el efecto que ha producido en las cárceles. Me explico.